Bueno, entonces vamos a empezar con sistema ocular. Este es un tema bastante cortito y fácil de ver, ¿verdad? Prácticamente es la anatomía del ojo. Entonces, en la imagen podemos ver cómo el ojo está formado, ¿verdad? Y cuáles son sus partes. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a empezar con ahí no está la esclera, pero vamos a empezar con la córnea, que es esta parte que está aquí. Ahorita vamos a ir viendo una por una cuál es su función y todo. La pupila es solamente esto, es lo negrito que nosotros vemos en el ojo. El iris es esta capita que no la logramos ver, ¿verdad? Pero, perdón, el iris es esta como que se mira aquí con linitas, no sé si la logran ver. Sí, sí, sí. Que eso es lo que nos da color, ¿verdad? Ese es el color del ojo. El cristalino, este es un lente que es muy importante. Si no lo vemos, que ya está atrás del iris y de la pupila, em, que es bastante importante porque es el que nos ayuda a enfocar las imágenes. De ahí nos vamos para acá atrás. Esta liniecita que está en toda la parte de atrás, la blanca, esa es la retina. Eso tiene que quedárseles porque la retina es de las partes más importantes, ¿verdad? Al final es donde se encuentran todos los nervios y donde se envía la señal para poder darle vuelta a la imagen, porque cuando la imagen entra a nuestro cerebro, nosotros la vemos al revés. Y la retina envía la señal para poder cambiar la forma de la imagen y que la veamos así como nosotros vemos, ¿verdad? ¿Cómo hacía al revés, doctora? Entra boca abajo. O sea, nosotros cuando miramos, por ejemplo, estamos viendo una puerta, estamos viendo la puerta al revés, ¿ya? O sea, nosotros no somos conscientes de eso, obviamente, porque pasa en milésimas de segundo, pero la imagen entra contraria a como nosotros la vemos. ¿Pero qué, el ojo está al revés o qué? No, no, el ojo está bien, pero a la hora de que enfoca y de que entra, la retina es, cuando llega a la retina es cuando la convierte, la pasa al cerebro por el nervio óptico y el cerebro la revierte la imagen para que nosotros la veamos bien. Por eso les digo, o sea, nosotros no estamos conscientes de eso, jamás hemos visto una imagen volteada, pero así es como entra a nuestro ojo de primero. Muy interesante. Bueno, entonces la retina, luego está aquí el nervio óptico, la mácula que también es una parte bastante importante y el resto, todo esto que ustedes ven aquí, eso está ocupado por gel vitrio. Y hay humor vitrio y humor acuoso, que prácticamente es lo que le da la forma y la consistencia al ojo. Pero si alguna vez tienen la oportunidad o consigan su ojo de res, lástima que no estamos en clase, pero em, el ojo de res es parecido al ojo de un humano, ¿verdad? Entonces, a la hora de que ustedes lo destripan, lo que sale es un montón de líquido. Y luego el ojo no es nada. Entonces, el humor vítreo y el humor acuoso es lo que va a dar la forma y la consistencia al ojo. Entonces, las generalidades del sistema ocular, entonces, es el órgano de la visión, es un órgano par, ¿verdad? Tenemos dos ojos, derecho e izquierdo, se encuentran localizados en la cavidad orbitaria, va a pesar de 7 a 7.5 gramos. La forma ya se dieron cuenta que no es totalmente esférica, sino es casi, ¿verdad? Porque en la parte de atrás ya se vuelve más larguita. Em, Está conformada por tres capas principales, la córnea esclerótica, que es la primera. La segunda es la úvea, que está formada por el iris, el cuerpo ciliar y el coroides. Estamos viendo cada parte. Ay. Y por último está la retina, que esa es la capa neurosensorial, lo que les digo que es en donde se lleva a cabo el proceso de la visión. Recibe los estímulos luminosos, los lleva a través del cerebro del nervio óptico para ser traducidos en imágenes en el cerebro, ¿verdad? Entonces, es la capa más importante de todas. Entonces, estas son como las partes funcionales del, del ojo. De ahí el humor acuoso y el humor vítreo que se encargan de lubricar el ojo y también de darle la forma. Em, el humor acuoso ocupa la cámara anterior y posterior y el humor vítreo es el que ya le da consistencia propiamente al globo ocular.
Del ojo, pues también los que vimos anteriormente son las partes, ¿verdad? De que están adentro. Ahora tenemos anexos en el ojo que nos dan la forma que vemos, ¿verdad? Y que también lo protegen. Están los párpados que sirven para proteger el ojo, las cejas y las pestañas también, que no permiten que entren cuerpos extraños al ojo. Em, la conjuntiva, que es una capita transparente que tenemos aquí en lo blanco, digamos. No es lo blanco, sino que es una capita transparente que está adelante de eso, de la esclera. De ahí tenemos músculos que le dan sostén al globo ocular. Sin músculos se nos cayeran los ojos, entonces tenemos músculos que le dan sostén. Tenemos glándulas que se encargan de lubricar el ojo, principalmente la glándula lagrimal y las vías lagrimales, ¿verdad? Que las lágrimas, nosotros constantemente estamos produciendo lágrimas. No es necesario que las saquemos, sino que estamos produciendo para mantener lubricado el ojo. Bueno, estos son estas son las órbitas, ¿verdad? Los huesos que forman la órbita del ojo, donde el ojo va a estar puesto. Está el hueso frontal, está el esfenoides, está el etmoides, el hueso lagrimal, el palatino, el cigomático y el maxilar. Esos son los huesos que conforman la órbita donde vamos a tener ubicados nuestros ojos. Si van teniendo dudas, me dicen, ¿no? Bien. Después vamos a lo que es el sistema lagrimal, que era lo que les decía. El ojo, para mantenerse lubricado, está produciendo constantemente lágrimas, ¿verdad? Nosotros nunca dejamos de producir lágrimas. Cuando tenemos algún sentimiento y se estimula nuestro cerebro, entonces producimos más lágrimas de lo normal. O también cuando hay alguna afección de la glándula lagrimal a secretar más glándulas, más lágrimas, perdón. Entonces es cuando nos lloran los ojos, ¿verdad? Sin que tengamos algún sentimiento de tristeza o algo, pero hay una hipersecreción, entonces nos empiezan a llorar los ojos. Bueno, pero vamos a ver qué pasa idealmente y casi siempre con las lágrimas para mantener la lubricación del ojo. Entonces, esta que está aquí es la glándula lagrimal, se ubica en el párpado superior. Entonces, posteriormente, los ductos lagrimales o conductos lagrimales se encuentran en las pestañas. O sea, son microscópicos, nosotros no los vemos, pero se encuentran en las pestañas. La pestaña es la que se encarga de llevar la lágrima al ojo, ¿verdad? Entonces, recorre todo esto hasta llegar al, no sé si logran ver aquí, esta cosita, estos ojitos. Ahora sí se ve. Vale, entonces se recorren ahí, llega al punto lagrimal y luego este canalito que está aquí es el canal lagrimal para que pase a una de las partes más importantes, que es el saquito lagrimal, que ya se encuentra casi que llegando a la fosa nasal. Todo esto es interno, ¿verdad? Entonces aquí se llegan a juntar las lágrimas. Entonces cuando necesita ya pasó por el ojo, entonces ya fue lubricado, pero las lágrimas que no se reabsorbieron, que el ojo no necesitó, entonces llegan hasta este punto y llegan hasta el saco lagrimal. Y esto es bien interesante porque lo que reabsorbe las lágrimas es la mucosa nasal, por eso nuestra mucosa nasal siempre se mantiene hidratada también, ¿verdad? Pues la nariz nunca la tienen seca, seca, si la tuvieran seca, ardiera. Entonces, las lágrimas también no solo se encargan de lubricar el ojo, sino que también lubrican la mucosa nasal. Y ahí es a donde van a parar todas nuestras lágrimas. Ya les digo, cuando hay una hipersecreción o cuando hay un sentimiento y nosotros estamos llorando, entonces la cantidad es tan grande que ahí sí la sacamos cuando llegan aquí al canal, ¿verdad? No todas las logra reabsorber el saco. Y así es como se produce la lubricación externa del ojo. Doctora, tengo una duda. Dígame. Cuando usted nos indica de que las lágrimas que salen de la glándula lagrimal Ujú. y pasan, son las que lubrican el ojo realmente así en la superficial.
y Sí, luego se van a ese saquito. O sea que recorre la ah, conjuntiva. todo el día está pasando lágrimas frente a nuestros ojos y el saquito la está recibiendo, ¿verdad? Sí, todo el día. Constantemente estamos nosotros em, lubricando, mantenemos lubricado el ojo y constantemente eh, están pasando lágrimas, ¿verdad? Cuando se secan mucho los ojos o que se ponen rojos o que empiezan a picar o algo así, es porque no estamos secretando adecuadamente las lágrimas. Entonces, lo primero que se va a hacer es que no se haya tapado la glándula lagrimal. Y esos ductos lacrimales, perdón, son los que están en el asiento de las pestañas. Sí, O sea que cada pestaña representa un ducto. sí, por eso las pestañas, lo que les decía, las pestañas y las cejas al final tienen función, ¿verdad? Pareciera que solo es para vernos más Levantar bonitos, pero no es eso, sino que también tienen una función. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a seguir. Luego están los músculos del ojo, que les decía que eran los que van a dar sostén al ojo, ¿verdad? Entonces, están, estos son bien fáciles. Hay un oblicuo superior, un oblicuo inferior y luego hay 4 rectos. Está el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Entonces, esos son los 4 músculos que sostienen a nuestro ojo y que no permiten que se nos salgan los ojos, ¿verdad? Sino que los mantienen en su lugar y que le dan movimiento, ¿verdad? Si lo movemos para el lado, para el otro lado, entonces eso es lo que le da em, sostén al ojo, estos 4 músculos, estos 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos. Bueno, y por último vamos con la descripción de las partes del ojo. Entonces, ya vimos la esclera, pues es la parte blanquita que vemos en el ojo, es la capa protectora. La conjuntiva es una mucosa transparente, que es lo que les decía, que se encuentra por delante, que protege todas las partes internas del ojo. Entonces es una mucosa transparente que cubre la superficie interna de los párpados, ¿verdad? Entonces, por ende, cubre el ojo. La córnea, ¿se acuerdan dónde estaba la córnea? Es el primer paso para que entre la luz a nuestro ojo. Entonces es la capa clara que está sobre el ojo, protege al ojo y ayuda a enfocar la luz. Y de las partes más importantes está el cristalino. Es un lente biconvexo. ¿Qué quiere decir biconvexo? Que está, lástima que no tengo mi cámara encendida. Bueno, pero biconvexo es cuando tiene esta forma y bicóncavo es cuando se mete al revés. O sea, aquí sale y cuando es bicóncavo se mete así, ¿ve? Entonces, para que esos términos que se les queden, ay, cóncavo y convexo. Bueno, entonces es un lente biconvexo. Su principal función es enfocar, ¿verdad? Era lo que les decía, es donde enfocamos primero. No, otra cosa importante en nuestra visión, la imagen no entra como una imagen como tal, entran solo como luces, digamos, como reflejos, y el cerebro convierte la imagen. Esa es otra cosa importante. Entonces, enfoca qué es lo que estamos viendo y ayuda a enfocar la luz y ya lleva las imágenes a la retina, ¿verdad? Es la que le manda las imágenes a la retina para que la retina ya convierta estas imágenes. De ahí está el gel vítreo, que es como una gelatina, y sí, de verdad, si ustedes saben, es una gelatina transparente, literal. No huele a nada, es transparente, es suavecita, es como cuando la gelatina ya se está derritiendo. Se encuentra entre el cristalino y entre la retina y ocupa todo ese espacio, ¿verdad? Las dos cámaras anterior y posterior para darle forma al ojo. Después está el iris pues es la parte que le da del color, ¿verdad? Em, También aquí la melanina es la que da el color del iris.
la que se encarga de ajustar el tamaño de la pupila. La pupila es la bolita negra que logramos ver ahí. Y también el iris se encarga de regular la cantidad de luz que entra al ojo para no lastimar la vista, ¿verdad? Al momento de que llegue la imagen a la retina. De ahí la mácula, ¿se acuerdan que era una partecita que estaba ahí hasta atrás? Es la zona sensible de la retina y va a ser la responsable de la visión central, en lo que estamos enfocando nosotros nuestra vista. Y nos ayuda a ver los detallitos que tenemos, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo un cuadro, por ejemplo, pero el cuadro tiene rosas y las rosas adentro tienen, y las hojitas, ¿verdad? Y los colores de las hojitas tienen luz. Entonces, todos esos pequeños detalles, la mácula es la que da la función para lograr ver eso, ¿verdad? También es una zona nerviosa. Entonces, manda la imagen, manda esos detalles al cerebro para que el cerebro ya los convierta. El nervio óptico. El nervio óptico ya se encuentra en la parte de atrás y ahí sí que es el nervio sensorial más grande del ojo, porque es el que va a mandar todos los impulsos visuales de la retina hasta el cerebro. Es el que nos sirve como medio de transporte. Vamos a ver también algo muy importante con el nervio óptico en un ratito. Luego la pupila pues es el agujerito que logramos ver en el iris. Se dilata y se contrae dependiendo de la cantidad de luz que entra al ojo. Bueno, dilatar, si no entra luz, la pupila se dilata, se pone grande. Y cuando entra mucha luz, la pupila se contrae, se vuelve chiquita. No sé si alguna vez, cuando han visto, no sé si han visto algún familiar muerto o algún paciente o algo, como ya no hay luz, como ya no hay señal, entonces la pupila se vuelve tan grande que prácticamente cubre todo el iris, ¿verdad? Se dilata totalmente. Entonces, cuando no entra luz, y eso hagan la prueba, es bien bonito. Se ponen con su lámpara, la lámpara del teléfono, y de afuera hacia adentro mueven la luz. Entonces van a ver cómo la pupila, después de estar grande, si está en un lugar oscuro, se va a ir haciendo chiquita, 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 em, para regular la cantidad de luz, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la pupila. Y la retina es lo más importante que vamos a tener. Em, es el tejido que se encuentra en la parte de atrás del ojo, es sensible a la luz y lo convierte en impulsos eléctricos para que estos impulsos sean enviados al cerebro a través del nervio óptico. Por ahí regresan también, ¿verdad? El cerebro ya tiene los impulsos, los convierte a imagen y entonces ya es lo que nosotros vemos normalmente, ¿verdad? Las imágenes que vemos. Y por último, ¿cómo se da el proceso nervioso de la visión? Pues el quiasma óptico, ¿verdad? Entonces, esta parte que vemos aquí se le conoce como quiasma óptico. ¿Por qué es tan importante? Bueno, este es el nervio óptico. Todo esto que viene aquí, si se dan cuenta, aquí en el quiasma se decusan, o sea, se cruzan las fibras que vienen del lado derecho pasan al izquierdo y las que vienen del izquierdo pasan al lado derecho y ya llegan al cerebro. ¿Por qué pasa esto? Para que nosotros podamos ver la misma imagen en el ojo derecho y la misma imagen en el ojo izquierdo. Si las fibras siguieran recto y no existiera el quiasma óptico, entonces lo que está interpretando mi ojo derecho solo lo vería el ojo derecho. Ya no podríamos tener una vista como nosotros la tenemos. Si nosotros nos tapamos un ojo, logramos ver lo mismo que si nos tapamos el otro. Nos permite ver toda la imagen en sí. Pero es por esto, porque aquí se cruzan, entonces al cerebro llegan las dos fibras cruzadas para poder ver en la misma sintonía, ¿verdad? Si hay alguna afección del quiasma óptico, a veces se lastima, no hay afecciones. Y hay afecciones en el quiasma, entonces, ¿qué sucede? Hay personas que solo logran ver la mitad de la imagen. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se están cruzando, entonces solo se miran la mitad de la imagen y la otra mitad no la logran ver. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una visión así y logramos ver prácticamente toda la imagen, independientemente de que si nos tapamos un ojo o el otro, estamos viendo todo, ¿verdad? Entonces,
Esa es la importancia del quiasma óptico. Y ya después llega al cerebro, ya se regula la imagen, eso es todo un proceso, ¿verdad? Se regula la imagen, todo y ya va de regreso otra vez. Entonces, eso es el globo ocular. No sé si hay alguna duda. El ojo es bien bonito, no es tan complicado y es muy, muy bonito. Muy interesante. Duda. ¿Qué manda? Decía ahí que debe cruzarse para ver pues una imagen así clara. Ujú. También si solo, digamos, si nos tapamos un ojo, siempre miramos la misma imagen y todo, pero no será con menos intensidad o no sé. Ah, no, pero eso ya depende también de la vista que usted tenga, de la agudeza visual, ¿verdad? Sí, Eh, eso ya depende de la agudeza visual. Por ejemplo, si hay miopía o hay astigmatismo y ya ahí siempre va a haber un ojo que tiene más graduación que el otro, por lo general. sí, Entonces, pero eso sí, ya depende de su agudeza, pero normalmente así es como se tiene que ver la imagen, ¿verdad? sí. Y no, se debería de ver igual en los dos ojos, si todo está normal, Gracias, doctor. no tenga pena. ¿Alguna otra duda? Y las personas que son daltónicas, por qué son así o qué parte no les funciona bien del ojo? Mire, pues nosotros tenemos dos fotorreceptores que son muy, muy famosos, ¿verdad? Entonces, están los conos y los bastones. No sé si alguna vez los han escuchado. No, Bueno, entonces los conos y los bastones son dos fotorreceptores que se encuentran también en la retina y que nos van a ayudar unos a ver, a distinguir los colores y otros a distinguir en la noche, ¿verdad? El blanco y negro. Entonces, los conos son los que nos van a dar la vista de día prácticamente y los bastones nos van a dar la vista de noche. Los conos, por ser los de día, pues nos permiten distinguir los colores, ¿verdad? Colores del ojo y todo, pero a veces hay ausencia de estos. Entonces, en el daltonismo, eso es lo que sucede en las personas daltónicas. Las personas daltónicas solo tienen la... Perdón, pues sí. Me em, agüita. los daltónicos solo, solo pueden ver en ciertos colores, ¿verdad? No tienen, tienen afectados algunos conos. Entonces, ¿qué sucede? Solo logran ver en rojo o solo logran ver en azul, solo en colores primarios y alteran las imágenes, ¿verdad? Entonces, pero lo que está afectado ahí en ellos son los conos y los bastones. Hay personas también que no logran ver en la noche o que les cuesta mucho ver en la noche. Y eso es porque están afectados los bastones. Entonces, eso es lo que sucede en ese tipo de patologías. Pero ahí sí ah, es por conos y bastones. gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ¿Y esa enfermedad, doctora, puede ser hereditaria o se produce mm, también? podría ser hereditaria, pero casi no siempre es por una alteración propia, ¿verdad? Que ya viene así desde pequeño, o si tuvo alguna lesión en el ojo, o si se lastimó o algo, le puede suceder también, ¿verdad? Ah, sí, Tuvo un desprendimiento de retina o algo así también. sí. Gracias. Vale. Ahora vamos a ver el sistema esquelético. Bueno, vamos a ver el sistema musculoesquelético. Esto no es tan complicado. El sistema musculoesquelético, pues es el que se encarga de la unión de los huesos, articulaciones y los músculos, ¿verdad? Es el que le da sostén al cuerpo y permite que haya movimiento. Entonces, ¿cuáles son sus principales funciones? Es sostén, protección, protege los órganos internos, estabilidad, ¿verdad? Nos mantiene en equilibrio y le da movimiento al cuerpo. Principalmente
Los músculos son los que van a dar movimiento. El sistema esquelético, van a encontrar ustedes algunos lugares que dicen que tenemos 208 huesos y otros que tenemos 206. Eso es porque algunos toman los huesitos del oído y otros no, ¿verdad? Entonces, pues yo en este caso les puse que está formado por 206 huesos. El sistema esquelético es el que se forma propiamente solo por huesos, no músculos, no tendones, no ligamentos, sino que solo huesos. Entonces, en total tenemos 206 huesos. Un hueso, pues, es un órgano duro, blanquecino y resistente. En la estructura del cuerpo sirve para la inserción de los músculos. Ahorita vamos a ir viendo cómo. Brinda protección a estructuras como el cerebro y los pulmones, ¿verdad? La caja torácica, ya vieron el cráneo, ahí se pone el cerebro adentro, ¿verdad? Entonces, los huesos son los que protegen. Osteología se refiere a la ciencia que estudia los huesos y se va a dividir en dos grupos, ¿verdad? Hay un grupo axial y un grupo apendicular. Entonces, el grupo axial, esto es para estudiar más que todos los huesos. Entonces, el grupo axial es la línea media, ¿verdad? Es esto que vemos aquí. Entonces, para el estudio de los huesos, siempre se estudia en esta posición, como está aquí, ¿verdad? Así como están las manos y todo, para que se nos vayan quedando que vamos a ir viendo todos los huesos. Entonces, el esqueleto axial es todo el que está en la línea media. Y el esqueleto apendicular, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son apéndices, entonces es todo lo que sale de la línea media, las extremidades. Entonces, si les pregunto, ¿qué tipos de esqueleto hay? Entonces, hay un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Y así mismo es como vamos a ir estudiando los huesos. Bueno, ya habíamos visto cuáles son las funciones del sistema esquelético, pues da sostén, nos da protección, nos da movimiento, ¿verdad? Homeostasis de minerales, porque ahí tenemos principalmente calcio, y se encarga tiene un pedazo que se llama médula y se encarga de producir células sanguíneas, que eso se conoce como hematopoiesis. La producción de células sanguíneas es hematopoiesis. Entonces, esas son las funciones principales de los huesos, solo huesos. Bueno, ¿cómo está formada la estructura ósea? Pues tenemos osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Estos son los tres tipos de células que hay. Los osteoblastos son células inmaduras que principalmente se encuentran en los recién nacidos, ¿verdad? O en los niños. Los osteocitos ya son células maduras que se encuentran principalmente en los adultos, ¿verdad? En mayor proporción. Y por eso el hueso de un adulto pues es ya más resistente. Y los osteoclastos, estos se encuentran mayormente en ancianitos y es cuando la célula, los osteocitos ya se van como envejeciendo, ¿verdad? Ya cuando empiezan con artritis o algo así que ya se van degradando, es porque existe una mayor proporción de osteoclastos y ya son células prácticamente envejecidas, ¿verdad? Entonces, por eso es que las personas mayores suelen tener más riesgo a fracturarse o a tener una osteoporosis, ¿verdad? Porque predominan en ellos los osteoclastos. Entonces, estos son los tres tipos de células que vamos a encontrar en los huesos. Bueno, ahorita les voy a poner una imagen. Ahí la matriz es como el centro del hueso, entonces ahorita la vamos a ver. Tiene dos tipos de material orgánico e inorgánico. En el material orgánico, la sustancia más importante, digamos, es la osteína, que es la que le va a dar elasticidad al hueso y le va a dar resistencia, ¿verdad? Y lo va a mantener lubricado, ¿verdad? El colágeno, el famoso colágeno. Y el material inorgánico, entonces nos referimos a calcio y fósforo, ¿verdad? Que era lo que les decía, que guarda minerales, entonces el calcio le da la dureza al hueso para que no tan fácilmente se quiebre, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando uno ya es grande? El calcio se va perdiendo. Mientras más grandes estemos, menos calcio vamos a producir. Entonces se empieza a perder.
¿qué sucede aquí? Entonces, estamos más propensos a fracturarnos, ¿verdad? Porque ya no hay calcio, ya no hay tanta dureza en el hueso, entonces está más propenso a fracturarse. El periósteo y el endósteo, que son las capas que cubren al hueso. El periósteo es la capa que cubre por fuera al hueso, que le da protección, y el endósteo se encuentra por dentro. Y la médula ósea, que era lo que les decía, la médula ósea, existe la médula ósea amarilla y roja. Esto se da principalmente en los huesos largos. Y esta es la encargada de producir células sanguíneas, la médula ósea roja. Esa es la encargada de producir células sanguíneas. La médula ósea amarilla se encuentra más que todo formada por tejido adiposo. ¿Y qué tipo de tejido vamos a encontrar en el hueso? Esponjoso, compacto y diploide. Ahorita vamos a ver en una imagen aquí, medio celular, pero principalmente esto que les acabo de leer, la estructura que les acabo de dar, eso es más para los huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos? Fémur, húmero, tibia y peroné, cúbito y radio. Eh, esos son los huesos largos que vamos a encontrar, ¿verdad? Las falanges también las toman a veces como huesos largos, los metatarsos y las falanges, y aquí los metacarpos y las falanges. Esos son los huesos largos, pero principalmente los primeros que les mencioné. Entonces, son los que van a tener esa estructura, los que en donde está la médula ósea, en donde tenemos una cavidad medular, en donde vamos a tener hueso compacto y hueso esponjoso. Entonces, el hueso esponjoso, no me acuerdo, aquí está. El hueso esponjoso es todo esto, es este tejido que se mira como, pues como esponja, ¿verdad? Si ustedes dan trastos, sabrán que se mira tal como una esponjita. Entonces, esto es tejido esponjoso. Y ya lo que se encuentra aquí, que se mira liso, eso es tejido compacto. Y hay algunos huesos que están compuestos por ambos, ¿verdad? Tanto por tejido esponjoso como por tejido compacto. Pero para que ustedes vean la diferencia de cómo es que se ve. Bueno, es para que vayamos entendiendo la clasificación de los huesos. Ya les digo, los que son más complejos van a ser los huesos largos porque ahí es en donde se encuentra la médula ósea. El resto de huesos no tienen mayor función muy compleja. Entonces, los huesos largos, pues como su nombre lo dice, va a predominar la longitud, ¿verdad? Van a ser más largos sobre el ancho y el grosor. Ejemplo, ya les decía, clavícula, húmero, fémur, que son los principales, cúbito, radio, tibia y peroné. Esos son los principales. De ahí lo que estábamos hablando de las falanges y los metacarpos y los metatarsos. También, después de los huesos largos, también existen huesos cortos, en los cuales la longitud, el ancho y el grosor, pues prácticamente vienen siendo casi que el mismo tamaño. Entonces, carpo y tarso, ahorita los vamos a ver más adelante. Luego están los huesos planos y anchos, en los que va a predominar el ancho y la longitud sobre el grosor. Como por ejemplo los huesos del cráneo, ¿verdad? O el omóplato, que es el del hombro prácticamente. Hay huesos irregulares que tienen formas distintas, por ejemplo las vértebras, ¿verdad? Y los huesitos de la cara que no se acoplan a ninguno de los otros tres, sino que son huesos con una forma totalmente distinta. De ahí están los huesos sesamoideos. Estos por lo general casi es raro que nosotros vayamos a encontrarlos. Son huesitos bien chiquititos, bien cortitos, que no van a tener articulación porque ahí sí que prácticamente todos los huesos se articulan con otro para poder darle forma al esqueleto, ¿verdad? En cambio, estos huesos sesamoideos son huesitos que no se articulan con ninguno y que están ahí como accesorios, digamos. Y los wormianos, esos los vamos a encontrar en la nariz principalmente o adentro del cráneo. Entonces, el Womer se llama uno. Entonces,
Son huesitos que tampoco cumplen con ninguna de las anteriores, ¿verdad? Sino que se encuentran varios huesitos juntos que le van a dar forma a algo, ¿verdad? Y entre ellos mismos se articulan, a diferencia de los sesamoideos que no se articulan con ninguno. Entonces, los más importantes en función son los huesos largos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que se encuentra formado por, ya les dije, tejido compacto y esponjoso, y tiene dos partes. Está la epífisis, que son los extremos, y la diáfisis, que es el centro. En la diáfisis se va a encontrar la médula, ¿verdad? Lo que les decía, donde se producen las células sanguíneas. Entonces, por eso la cavidad medular, que es esto de en medio, es bastante importante. Bueno, ya les decía que hay médula amarilla y médula roja. La médula roja es la más importante porque ahí esa es la que produce las células. Ahora la amarilla es más como para darle un soporte al hueso y está formada por tejido adiposo. De ahí el periósteo, que es la capa externa que cubre al hueso, es esta capita rojita. Y el endostio, pues, se encuentra por dentro. Entonces, esa es la forma la estructura del hueso largo. Bueno, ¿cómo se da el crecimiento de los huesos? En longitud, por los cartílagos. Cuando nosotros somos niños, en su mayoría lo que tenemos son cartílagos. Entonces, esos cartílagos son los que nos van a dar la longitud de los huesos y van a permitir cuánto vamos a crecer, ¿verdad? Algunos crecen más, otros menos. Y el periósteo es el que nos va a ayudar a que crezca el hueso en espesor, o sea, que se ponga más fuerte y que tenga más resistencia para no fracturarse fácilmente, ¿verdad? Entonces, en cuanto al crecimiento de los huesos, en longitud se da por los cartílagos y en espesor por el periósteo. El periósteo va a permitir que el hueso sea más resistente y así es como crece. Y los cartílagos nos van a dar al final la altura. Bueno, formación y resorción, como todas las partes del cuerpo, están en constante formación, regeneración y otras que ya no se regeneran, ¿verdad? Entonces, osteogénesis se refiere a la formación de los huesos, osteogénesis, y osteólisis se refiere a la degradación de los huesos. Mientras más grandes estamos, más procesos de osteólisis vamos a tener, por ende nuestros huesos más fácil de fracturarse van a estar, ¿verdad? Y en cuanto a la osteogénesis, pues es prácticamente en el feto cuando se empiezan a formar todos los huesitos. Bueno, me voy a quedar hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahorita ya viene el esqueleto, entonces ahí vamos a tener que ir viendo hueso por hueso, hueso por hueso, todos los nombres. Entonces me voy a quedar hasta acá, el día de hoy, Está bien, doctora. porque ya solo nos quedan 10 minutos y definitivamente en 10 minutos no vamos a ver todos los huesos. Y nos faltan los músculos también. Yo le estaba comentando a Lick que definitivamente por las semanas que no estuve, pues no los voy a examinar la otra semana, ¿ya? Porque no tenemos mucho contenido. Entonces, la otra semana todavía les voy a dar clase y la siguiente ya les voy a hacer su parcial. Entonces, para que ustedes sepan, les voy a mandar un documento de ojo que que leen prácticamente lo que vimos, ¿verdad? Pero está más extenso, entonces, para que veamos eso. Y de ese documento es de donde van a hacer su hoja de trabajo, la primera que les corresponde. Entonces, por hoy eso va a ser todo. Les voy a enviar de una vez, ahorita que terminemos, les voy a enviar la clase de ojo y les voy a enviar el documento y la hoja de trabajo.
Me la envían a más tardar el día. Hoy estamos sábado. Domingo, lunes. A más tardar Y los trabajos que dijo que teníamos que ir haciendo de cada sistema, ¿para cuándo van a ser entonces? para el día que sea el parcial. Ah, bueno. Porque como prácticamente la otra semana terminamos los contenidos que entran para el primer parcial. ¿Ya? Entonces, para la siguiente, que ya sea el examen, entonces ahí ya me envían ustedes el trabajo, ¿verdad? Y la hoja de trabajo, dejémosla para para el miércoles. Tienen de aquí al miércoles para enviármela, ¿verdad? Entonces, para que me envíen su hoja de trabajo, la de hoy. Hombre. Gracias. Vale, Lupita. Entonces, eso va a ser todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Sí, doctora, ¿qué trabajo es el que se le va a entregar el día del parcial? Uno del que hablé de la primera clase, que tenían que ir haciéndolo desde su primer tema. Y tema por tema tienen que ir poniéndolo. Ahí en el documento que les envía está lo que lleva. Por eso sí se los expliqué desde la primera clase que tuvimos, cuando les expliqué lo de la zona. Le lleva carátula, lleva... Vale. Y que tema por tema hay que irle poniendo, explicando y todo. Bueno, ¿alguna otra duda? Dijo que la letra, algún tipo de letra en especial, o puede ser a a lo que nosotros elijamos. Lo que ustedes quieran. No les puse ninguna. De todos los temas, Wilber, sistema tegumentario, ya hoy ya puede agregar ocular y la otra semana ya puede agregar músculo esquelético. Y esos son los 3 que me tiene que enviar para el primer parcial. Doctora, y para el miércoles, ¿cuál tema desea? Para el miércoles la hoja de trabajo que les voy a enviar. Ah, gracias. Vaya. ¿Alguna otra duda? Bueno. Si ya no tenemos dudas, entonces eso va a ser todo. Y entonces la otra semana, ya saben, no los voy a examinar, sino que hasta la siguiente, hasta la siguiente semana. De todos modos, empiecen a estudiar, no se van a quedar ahí confiados de que hasta dentro de 2 semanas. ¿Ah? Y no les voy a enviar su clase de hoy. Y entonces ahí estamos, chicos. Si tienen alguna duda, igual me la hacen saber. Y si no, entonces los veo la otra semana.